Buenos días, compañeros. Vamos a empezar la clase. En la clase anterior empezamos a hablar de lo que son los tratados internacionales. Decíamos que, bueno, por lo que hacen los tratados internacionales en México, para que se pueda celebrar un tratado internacional, nos tenemos que remitir a diversas disposiciones normativas. Entre estas tenemos, en primer lugar, lo que es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, posteriormente la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Después la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Después tenemos la Ley sobre la celebración de tratados y después tenemos la Ley sobre la celebración de tratados en materia económica. También vamos a encontrar otras disposiciones reglamentarias, pero igual también tenemos acá que, por lo que hace a nuestra normatividad, bueno, también vamos a tener diversos acuerdos, ¿no? Y comentábamos en clase pasada que tenemos un acuerdo que se publicó el 18 de marzo del 2021 en el Diario Oficial de la Federación. Recordemos, ¿cuál es la función del Diario Oficial de la Federación? ¿Cuál es la función, compañeros? Abogada, buenos días. Buenos días, compañera. Quería informar a la población sobre las reformas y las leyes o decretos que tiene el país o que se aprueban. Sí, exacto. Muchas gracias, compañera. El diario oficial de la Federación nos sirve para eso, ¿no? Para dar a conocimiento a la sociedad cuáles son las leyes que nos rigen, cuáles son los nuevos tratados, cuáles son los nuevos convenios que lleva a cabo nuestro país. Tal y como lo comentó la compañera Samantha, ¿no? Esa es su función. Eso tenemos por lo que hace a las leyes federales. Por eso es que nosotros no podemos aducir que desconocemos alguna ley, porque todas las leyes están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. El Diario Oficial de la Federación tenemos que es público, cualquiera puede checar las publicaciones, cualquiera puede bajar de igual forma lo que son los acuerdos, las leyes que se hayan publicado ahí. Por lo tanto, no podemos alegar el desconocimiento de una ley. Eso es a nivel federal. Y a nivel local, ¿cuál sería el medio por el cual el gobierno hace de su conocimiento las normatividades o los acuerdos que emite? A nivel local, ¿cuál sería, compañeros? Diario Oficial de la Federación a nivel federal. Y a nivel local, ¿cuál sería? A nivel local, ¿no han escuchado? No podría ser la Gaceta Estatal, pero creo que no se llama Gaceta, abogada. Tiene un Ajá. nombre, pero no recuerdo muy bien. Exacto. El nombre sería periódico oficial, ¿sale? Es el periódico oficial a nivel local, a nivel federal tenemos que es el diario oficial de la Federación, ¿sale? ¿Ok? Bueno, tenemos entonces, por eso es que toda la normatividad se va a publicar ahí a nivel federal, ¿no? Incluso hay disposiciones, por ejemplo, cuando una dependencia cambia de domicilio, también se debe de publicar en el diario oficial de la Federación para que así también se tenga conocimiento a dónde ahora se ubica dicha dependencia, ¿no? ¿Ok? Bueno, y siguiendo con los tratados internacionales, tenemos nosotros que estos tratados se equiparan a una ley, son obligatorios, ¿no? Nosotros, el país, bueno, México ha firmado diversos tratados internacionales, ¿no? ¿Ok? Bueno, siguiendo por lo que hace a los tratados internacionales, tenemos lo siguiente. Tenemos que en el año de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley vigente, la ley sobre la celebración de tratados internacionales. Y tenemos que la celebración de los tratados se encontraba regida únicamente por lo dispuesto en el artículo 89, fracción décima, 76, fracción primera, 133 de la Constitución, así como el artículo 28, fracción primera de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la convención a la que México se vinculó el 27 de enero de 1980. Sería la Convención de Viena, ¿sí? Decíamos nosotros que por lo que hace a los tratados internacionales, quien los va a firmar va a ser el presidente. ¿Por qué el presidente? Porque el presidente es el que nos representa, ¿no? Tenemos que el Poder Ejecutivo es el encargado de la administración del Estado y de representación del Estado, ¿no? Por eso es que el presidente va a firmar los tratados internacionales.
pero una vez que los firma, estos tratados internacionales deben de ser aprobados por el Senado. Decíamos nosotros en clase pasada que el Senado representa a las entidades federativas, ¿no? Al firmar el presidente un tratado internacional, este tratado internacional nos va a obligar a todos los que conformamos el Estado mexicano, ¿no? Decíamos que anteriormente no se le daba, bueno, se firmaban los tratados, pero realmente no se aplicaban acá en México, ¿no? Un ejemplo de estos tratados internacionales, pues teníamos aquellos que se firmaban, por ejemplo, por lo que hace a derechos humanos, ¿no? No se aplicaban, bueno, ¿y qué fue lo que empezó? Pues empezaron a ver lo que fueron las denuncias, las quejas ante ante organismos internacionales, entonces ya acá se vio obligado a que México acatara estos tratados internacionales, ¿no? Al verse obligado, bueno, ahora, por ejemplo, cuando interponemos, bueno, al verse obligado a que se acataran estos tratados internacionales, México hace una reforma a la Constitución en el cual los tratados internacionales, bueno, tienen igual mayor jerarquía, ¿no? En primer lugar están las Constitución, después siguen los tratados internacionales, y bueno, si nos vamos ahí con lo que es la pirámide por lo que hace a la jerarquía de las leyes, a las leyes, vamos a encontrar en primer lugar tenemos tratados internacionales, después tenemos, no primero, en primer lugar tenemos la Constitución, después tratados internacionales, leyes federales, y así sucesivamente nos vamos bajando, ¿no? Por lo que hace a la pirámide de jerarquización de leyes, ¿ok? Bueno, siguiendo con esto, decíamos nosotros que hay un acuerdo que se firma el 18 de marzo del 2021. En este acuerdo se dan a conocer cuáles van a ser los lineamientos para la celebración de tratados internacionales. ¿Sí les dio tiempo de checar los compañeros? ¿Qué les dice? Ok, todos tienen su acuerdo, ¿verdad? Y el acuerdo está en la plataforma, compañeros, en la semana 11. Si gustan bajarlo para que lo podamos comentar, por favor. ¿Ya lo bajaron? Abogada, está en la semana 12, ¿verdad? 11, 11, compañera. Me parece que sí está en la 11, ¿verdad? A ver, déjame ver. Dame un minuto. ¿En la semana 12? Perdón, tienes razón, está en la semana 12. En la semana 12, compañera, perdón. Abogada, porque en la semana 11 también hay uno de tratados internacionales, que es el Tratado Internacional en materia de comercio y servicios financieros, capítulo 9 de la Biblioteca Jurídica de la UNAM. No sé si sea el mismo. No, a ver, dame un minuto, por favor. No es en la semana 12, ¿no? ¿Es de los lineamientos, no? Ajá, vamos a checar los lineamientos, compañera. Ajá, Sí, abogada, ya los encontré. ok. Bueno, vamos a bajarlo para que lo podamos comentar entre todos. ¿Quién me dio tiempo de leer? ¿Quién, Berlín, te dio tiempo? Ajá, compañera. Bueno, entonces vamos a leerlo acá y lo vamos a ir comentando, ¿les parece? Ok. Vámonos con el capítulo segundo. Bueno, en el primer capítulo tenemos que nos habla de las disposiciones generales, ¿no? Menciona cuáles van a ser, qué es lo que se va a entender en el presente acuerdo, ¿no? La terminología que se va a estar utilizando. ¿Sale? Ok. Bueno, ¿cuál es la finalidad de estos lineamientos? Lo tenemos en el capítulo primero.
Disposiciones primeras, artículo primero, ¿no? Nos dice que tiene por objeto establecer requisitos, procedimientos y plazos aplicables a la celebración, denuncia o terminación, modificación o enmienda, retiro de reservas y suspensión de los tratados que los Estados Unidos mexicanos con otros sujetos del derecho internacional público, ¿no? Decíamos que cuando México firma un tratado internacional, todos están haciendo uso de su soberanía. Acá estaríamos hablando de la soberanía externa. Cada estado cada estado tiene las mismas, ¿qué será? Las mismas facultades, tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones, todos están al mismo nivel. Sí, independientemente a lo mejor de que por cuestiones económicas, pues no podríamos estar en el mismo nivel, ¿no? Pero bueno, cuando se firma un tratado internacional, todos están en el mismo nivel y todos todos van a celebrar el tratado, bueno, protegiendo sus intereses, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ok. Vámonos a lo que nos dice el artículo quinto. ¿Quién nos ayuda con con el artículo quinto, compañeros? ¿Mandé? ¿La declaración interpretativa? ¿Cuál declaración interpretativa? No, estamos capítulo segundo, sección primera de la negociación, sería artículo quinto, ¿no? Artículo quinto, por favor. Abogada, ¿puedo? Sí, compañera, claro. Capítulo segundo, sección primera de la negociación. Quinto, la negociación de un tratado estará a cargo de la o las autoridades involucradas en virtud de la materia, debiendo mantener informada en todo momento a la Secretaría. En coordinación con la o las autoridades involucradas, la Secretaría y la Consejería Jurídica podrán intervenir directamente en la negociación de cualquier tratado, a fin de transmitir durante este proceso consideraciones preliminares que posibiliten la formulación de las opiniones a que se refieren los lineamientos sexto y octavo del presente acuerdo. Ok, gracias. ¿Nos ayudas con con el artículo sexto? Sí. Sexto, concluida la negociación del tratado, la o las autoridades involucradas solicitarán a la consultoría jurídica la opinión sobre la procedencia internacional de suscribirlo en términos de lo dispuesto en el artículo sexto de esta ley, acompañado el texto del tratado en idioma español y en los demás idiomas en que será suscrito, en versión impresa y electrónica. Dicha opinión deberá emitirse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud respectiva. Ok, gracias, compañera. Bueno, vamos acá a ubicar qué es la consejería jurídica, compañeros. Si nos vamos si nos vamos al capítulo primero, artículo segundo, nos dice que la Consejería Jurídica hace referencia a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que hace la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Bueno, como su nombre lo dice, no es un asesor jurídico, es un asesor jurídico del presidente, ¿no? Este asesor jurídico, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, él lo que va a hacer es coordinar los programas de normatividad jurídica de la Administración Pública Federal y ellos van a emitir lo que es su opinión respecto a determinadas situaciones en las que el presidente se ve involucrado, ¿no? Y después tenemos la consultoría jurídica. La consultoría jurídica, ¿qué es? Es la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? De una u otra forma tenemos que los dos van a prestar asesoría jurídica. Uno es a nivel internacional y otro va a ser a nivel, bueno, para el presidente, ¿no? Para que él pueda saber, se le pueda asesorar respecto al acto jurídico que va a celebrar, ¿ok? Bueno, después de esto tenemos que, miren, incluso en el sexto nos dice, ¿no? Concluida la negociación del tratado, la o las autoridades involucradas solicitarán a la consultoría jurídica la opinión sobre la procedencia internacional de suscribirlos.
¿Ok? Bueno, tenemos acá entonces que es un tratado internacional, es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo que va a celebrar México con otro país, es una negociación. En esta negociación, pues tenemos que, puede ser de diversos temas, ¿no? Como van a ser de diversos temas, pues también en ese momento el presidente se tiene que allegar del personal que sea el experto en determinada área, ¿no? ¿Ok? Bueno, por ejemplo, si habláramos de economía, tendría que estar el secretario de Economía, ¿no? Para poder dar su opinión, emitir sus opiniones respecto al tratado internacional que vamos a celebrar, ¿ok? Ok. Bueno, vámonos con el artículo 7º, compañeros. ¿Quién nos ayuda? El texto final del tratado será remitido a la consultoría jurídica por la Oficina del Enlace de las autoridades involucradas, al menos 30 días hábiles de antelación a la fecha programada para su suscripción, acompañado de los siguientes: enuencia del área jurídica o de las autoridades involucradas. 2. Copia simple del oficio donde se designe a las autoridades ejecutoras del tratado. Copia simple del oficio donde las autoridades involucradas aceptan incluir con cargo a sus presupuestos las erogaciones requeridas para la instrumentación del tratado, o ser el caso cubrir cuotas o organismos internacionales, y resumen ejecutivo que justifique la suscripción del tratado, el cual deberá contener por lo menos los rubros siguientes: antecedentes de negociación, enlace de tratado, legislación nacional aplicable, designación de las autoridades ejecutoras del tratado, alineación del plan nacional de desarrollo. Entonces, sigue, compañero. Datos que justifiquen la celebración del tratado, beneficios esperados y líneas de acción para el cumplimiento del tratado. El octavo. Sí. La consultoría jurídica solicitará la opinión de la Consejería Jurídica sobre los proyectos de tratados con al menos 20 días hábiles de antelación a la fecha programada para su suscripción. Para tal efecto, la consultoría jurídica acompañará su propia opinión favorable para la procedencia internacional de las autoridades involucradas, así que el resumen ejecutivo que contenga los rubros mencionados en el alineamiento 7º del presente acuerdo. La opinión favorable de la Consejería Jurídica será válida para las etapas subsiguientes del proceso de celebración del tratado. Noveno, ¿sabe? Las autoridades involucradas, previo acuerdo de su titular en el titular del Ejecutivo Federal, solicitarán a la Consultoría Jurídica gestionar el otorgamiento de planes de poderes para la suscripción de un tratado con al menos 30 días hábiles de atención a la fecha programada de la suscripción del mismo. A tal afectado, a las autoridades involucradas remitirán a la consultoría jurídica con 30 días hábiles de atención para la fecha programada para la suscripción del tratado de documentos siguientes: copia simple del nombramiento de servicio público o, en su caso, del oficio comisión del presente representante designado. El resumen ejecutivo del tratado que contenga los rubros mencionados en el alineamiento 7º del presente acuerdo. El 10º acuerdo. La consultoría jurídica elaborará los plenos poderes y los someterá a refrendo a titular de la Secretaría. La firma del titular del Ejecutivo Federal se tramitará con conducto de Consejería Jurídica con al menos 5 días hábiles de atención a la fecha programada para la suscripción del tratado. Una vez formados los poderes, la Consejería Jurídica nos enviará a la Consultoría Jurídica para que, por conducto del representante designado,
se entregue al gobierno extranjero o se deposite ante el organismo internacional según corresponda. Ok, bueno, acá en estos artículos que nos ayudó la compañera a leer, nos habla mucho de los plenos poderes. ¿Qué son los plenos poderes? Los plenos poderes es un documento mediante el cual se designa a las personas que van a poder representar a los Estados Unidos mexicanos en cualquier acto relativo a los tratados internacionales. Por eso, ¿quién es el que quién va a designar a estos plenos poderes? Es decir, a estos representantes del Estado mexicano. Tenemos acá que dice, la consultoría jurídica va a solicitar su opinión a la Consejería Jurídica para lo que son los proyectos de los tratados, ¿no? Con un término de 20 días. Después tenemos que dice, las autoridades involucradas, previo acuerdo de su titular o el titular del Ejecutivo, van a solicitar a la consultoría jurídica gestionar el otorgamiento de los plenos poderes, es decir, aquellas personas que van a participar en la firma del tratado internacional, ¿sale? Dice, para la suscripción de un tratado con al menos 30 días de antelación. Entonces, ¿qué son los plenos poderes? Pues van a ser los plenos poderes, decíamos que es el documento en el que se designa a una o varias personas que van a representar a los Estados Unidos mexicanos en cualquier acto relativo a la celebración de los tratados internacionales, ¿ok? Bueno, ya vimos quiénes intervinieron acá, la Consejería Jurídica, intervino también el titular del Ejecutivo Federal, también intervino lo que fue la consultoría jurídica, la Consejería Jurídica también, ¿ok? Después de esto nos vamos a lo que es la aprobación. Entonces acá, por lo que hace, ya se autorizaron a qué personas nos van a representar, ¿no? ¿Ok? Seguimos con el artículo 11º, compañeros. ¿Nos ayudas, compañera? ¿No lo tienes? Cristina, ¿ya lo habrás bajado? ¿No? La Secretaría enviará a la Consejería Jurídica los tratados suscritos o aquellos cuya vinculación por parte de los Estados Unidos mexicanos haya sido solicitada por las autoridades involucradas en afecto a que sean sometidos a la aprobación del Senado de la República. Dicho envío se pondrá a enviar tratados de recursos en los periodos de sesiones ordinarias. Para tales efectos, la Secretaría acompañará la documentación siguiente: proyectos de comunicado a través del cual titular Ejecutivo Federal someterá el tratado a consideración del Senado de la República, 2 copias certificadas del tratado, acompañado de las reservas o declaraciones interpretativas, si hubiere. 2 copias de la opinión favorable de la Consejería Jurídica a quien se refiere el lineamiento 8º del presente acuerdo, y 2 copias del informe a que se refiere el artículo 9 de la ley sobre la aprobación de tratados internacionales y económica, en el caso de tratados de la naturaleza económica. 12º. Si el tratado es aprobado por el Senado de la República, la Consejería Jurídica gestionará la publicación del decreto de aprobación respectivo al Diario Oficial de la Federación, una vez que reciba dicho decreto. Ok, entonces tenemos acá, gracias compañera, acá tenemos que una vez que se haya aprobado, se va a enviar al Senado, ¿verdad? Sí. ¿En qué periodo se va a enviar? Dice, dicho envío al Senado deberá realizarse de manera previa al inicio de sus periodos de sesión. Dice, ¿de sesión qué? De sesiones ordinarias. ¿Cuándo son las sesiones ordinarias del Senado, compañeros? Bueno, son aquellas sesiones en las que van a estar laborando lo que es el Senado, ¿no? Tenemos por lo que hace a las sesiones ordinarias, tenemos que las sesiones realizadas por el Pleno del Senado pueden ser de 2 tipos. Las ordinarias son aquellas que se realizan del 1 de septiembre al 15 de diciembre, o bien hasta el 31 de diciembre, cuando inicia en su encargo el presidente de la República, y tenemos también
Y tenemos también la segunda va a ser del 1 de febrero al 30 de abril del año en curso, ¿no? Los asuntos que se atienden son los que se encuentran en el orden del día y ellos se derivan de las facultades legales y constitucionales del Senado y del Congreso. Esas serían las sesiones ordinarias, ¿no? Van a tener 2 sesiones ordinarias. Ya vimos, del 1 de septiembre al 15 de diciembre, o bien hasta el 30. Recordemos que en diciembre es cuando se aprueba lo que es el presupuesto de egresos, ¿no? De egresos, de egresos, ¿no? Y tenemos que también el segundo periodo de sesiones ordinarias va a ser del 1 de febrero al 30 de abril, ¿no? Esas van a ser las sesiones ordinarias y después tenemos sesiones extraordinarias, como su nombre lo dice, si hubiese algo urgente, se van a tener que reunir, si no, no va a ser necesario que se reúnan, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ahí es en ese ínter en el que se va a tener que entregar lo que es el tratado internacional para que entonces el Senado pueda dar su aprobación, ¿ok? Una vez que se aprueba, ya se va a ordenar, entonces tenemos su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que como nos comentaba la compañera Samantha, pues es para que todo mundo se entere de qué tratado internacional ha firmado México, bueno, para que nos enteremos nosotros los mexicanos en qué se está comprometiendo el Estado mexicano. Una vez que se publica, bueno, va a empezar ya lo que es su vigencia, ¿verdad? ¿Ok? Vámonos con el artículo 13º, 14º, compañeros. Ajá, 13º. De la vinculación de los Estados Unidos mexicanos de un tratado 13º publicado en el decreto de la aprobación del tratado del Diario Oficial de la Federación, la Consultoría Jurídica gestionará la presentación de la nota diplomática en la que comunique el cumplimiento por la parte de los Estados Unidos mexicanos de los requisitos exigidos por su legislación nacional para entrada en vigor del tratado. 14º, en caso del tratado prevea el intercambio o dispositivos de instrumentos, la consultoría jurídica elaborará el instrumento correspondiente de los Estados Unidos mexicanos y someterá a refrendo del titular de la Secretaría la firma del titular. El Ejecutivo Federal se tramitará por conducto de la Consejería Jurídica, para lo que se deberá acompañar de la siguiente documentación: copia simple del tratado, copia de los plenos poderes de ser el caso, resumen ejecutivo del tratado, que contenga los rubros mencionados en la alineación 7º del presente acuerdo, y copia de la opinión favorable de la Consejería Jurídica a que se refiere el lineamiento 8º de la presentación de acuerdo. 15º, la Consejería Jurídica devolverá a la Secretaría el instrumento legislativo firmado por el titular del Ejecutivo Federal, para que, por producto de la consultoría jurídica, se realicen las gestiones necesarias para su intercambio o depósito según corresponda. Ok, bueno, tenemos acá, decíamos, acá una vez que ya se aprobó, bueno, igual México tiene que reportar de qué forma lo está ya llevando a cabo lo que es el tratado internacional. Acá tenemos, por lo que hace al tratado internacional que se firmó con Estados Unidos y Canadá, decíamos que hubo reformas, ¿no? Hubo reformas a nuestra Constitución para que para que pudiéramos dar cumplimiento a este tratado internacional. Dentro de estas reformas que hubo, pues tenemos la reforma que se da en el 2019 en materia laboral. En materia laboral, bueno, tenemos que se cambió por lo que hace, por ejemplo, a los trabajadores, ¿no? De que igual el tipo de trabajo, ¿no? El tipo de trabajo, y hubo cambios en esta materia, también hubo cambios, por ejemplo, a lo que son los derechos sindicales, ¿no? Los derechos sindicales, el que tú puedas o no pertenecer a un sindicato, bueno, también fue una reforma que se hizo para dar cumplimiento a lo que es el Tratado Internacional de México con Canadá, ¿no? También, ¿qué otra reforma hubo? La libertad sindical, la libertad sindical, hubo también cambios por lo que hace a los tribunales laborales, ¿no? Desaparecieron las juntas y se crearon los tribunales laborales. Todo ello para darle mayor agilidad a cualquier problema que se pudiese presentar por lo que hace a los
por lo que hace a los contratos laborales, ¿no? También tenemos que por lo que hace a la reforma del 2019, también se vino que en los procedimientos laborales, antes de poder iniciar lo que es una demanda laboral, primero se tenía que agotar lo que era la conciliación, ¿no? Se convirtió en algo obligatorio. Esta conciliación iba a llevarse a cabo por una autoridad externa, ¿no? También se cambió, también se cambió, también se cambió lo que hace al procedimiento de huelga, ¿no? También hubo cambios muy significativos al procedimiento de huelga, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con esto. Bueno, vámonos ahora a lo que nos dice el artículo 17º y 18º, por favor. Nada de derecho de publicación. La Consejería Jurídica gestionará su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 18º, el tratado entenderá el vigor de la manera en la fecha que se disponga. O sea, acuerden las partes. Ok, bueno, acá ya tenemos, una vez que ya se firmó, una vez que ya se aprobó ya se aprobó por lo que es el Senado, se va a iniciar lo que es su vigencia, va a iniciar su vigencia, y bueno, y ya una vez que ya se tiene que respetar este tratado internacional, si nosotros tuviéramos una violación a nuestros derechos, y en un tratado internacional hubiese un derecho que a nosotros nos favoreciera, pues lo podemos hacer valer en el momento en que interpongamos lo que es nuestro juicio de amparo. Recordemos, el juicio de amparo es el medio de defensa más importante con el que contamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo primero que tienes que mencionar es qué violación tienes, ¿no? ¿Cuál es la violación? Y acá en estas violaciones podemos hacer referencia a lo que son los tratados internacionales. Por ejemplo, cuando estuvo lo que fue la vacuna, la vacuna, pues estuvieron siendo alusión por lo que hace a los menores de que había violación a sus derechos humanos. Igual, ¿cuál era la violación a este derecho humano? Pues era el derecho humano a la salud, ¿no? En este derecho humano a la salud, México tiene firmados varios tratados internacionales, ¿no? Igual, tratados internacionales en los cuales se tiene que respetar los derechos de los menores, y también tratados internacionales en el cual se menciona lo que es la salud, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Pues se hacía alusión a estos tratados y se decía que había violaciones. Una vez que se acreditaba que México había firmado estos tratados en el cual se reconocía estos derechos humanos, bueno, pues entonces, ¿cuál era la consecuencia? La consecuencia era pues que te otorgaban lo que era el amparo, como consecuencia, se te aplicaba lo que era la vacuna, ¿no? La vacuna del COVID. ¿Ok? Bueno, también esa es la importancia de los tratados internacionales. Nosotros los podemos hacer valer. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. A ver, denme un minuto. Vamos a continuar con lo que son nuestros tratados internacionales, ¿sí? Bueno, decíamos, ¿cuáles van a ser? ¿Qué son los tratados internacionales? Son instrumentos que cumplen con cualquiera de las siguientes características: que la materia del tratado se encuentre regulado por el artículo 73 de la Constitución, que involucre a la nación como un todo y por lo tanto su aplicación tenga lugar en todo el territorio nacional, que afecte la esfera jurídica de los particulares, que amplíe o modifique la legislación existente, aunque en virtud del tratado se contraigan obligaciones financieras que comprometan el crédito de la nación, ¿sí? Eso es un tratado internacional, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Bueno.
¿Cuál es el procedimiento para poder incorporar un tratado al orden jurídico mexicano? Bueno, en primer lugar, bueno, ya vimos los lineamientos, dentro de los lineamientos ya vimos cuáles van a ser las autoridades que se van a ver involucradas en la firma de un tratado, ¿no? Teníamos que por lo que hace a estos lineamientos nos habla de lo que es la Consejería Jurídica, que es la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Tenemos también la Consultoría Jurídica, esta es la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? De una u otra tenemos que estas dos son consejeros, ¿no? Ellos van a aconsejar cuál va a ser cuál es la efectividad de que se lleve a cabo lo que es este tratado internacional. Bueno, decíamos entonces, ya vimos cuáles van a ser las autoridades que van a estar presentes. Ya vimos, en primer lugar, bueno, vamos a tener el procedimiento para poder incorporar un tratado internacional acá en la normatividad en México. Bueno, en primer lugar tenemos lo que es la firma del tratado, ¿sí? La firma del tratado, una vez que se firma el tratado, se envía al Senado. El Senado va a tener que realizar lo que es la aprobación. La aprobación, posteriormente viene lo que es la manifestación del consentimiento, se va a publicar en el diario, se va a publicar el decreto de aprobación en el diario oficial de la Federación, va a iniciar la entrada en vigor. La entrada en vigor y por último tenemos publicación del decreto de promulgación en el diario oficial de la Federación. Todo esto lo tenemos también en los lineamientos que acabamos de checar. ¿Ok? Bueno, ¿quién me ayuda, por favor? ¿Me ayudas a leer, Michelle, este artículo, el 133?
Esta constitución de las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y de de todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebran por el presidente de la República con aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario, en contrario que pueda hacer en las constituciones de las entidades federativas. Ok, ¿qué nos quiere decir este artículo, compañeros? Bueno, acá en el artículo 133 nos está hablando de lo que son la jerarquía de las leyes, ¿no? Dice, esta constitución, las leyes del Congreso que emanen de ellas y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente, serán la ley suprema de toda la Unión. Ok, si acá decíamos nosotros hace un rato que si nos vamos a la jerarquía de leyes, ¿cómo estaríamos? En primer lugar, tendría que estar la Constitución, ¿no? Después tendrían que estar lo que son los tratados internacionales, después las leyes federales y así nos vamos bajando, ¿no? Por lo que hace la jerarquía de leyes. Tenemos nosotros que también por lo que hace a esta jerarquía de leyes vamos a tener lo que nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tenemos que ha emitido diversas interpretaciones respecto a la jerarquía de los tratados internacionales. Vamos a tener que ellas mencionan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos señala que la ley suprema pues es la Constitución, ¿no? De ahí no hay otra. Después de ahí vamos a tener lo que son los tratados internacionales y posteriormente vamos a tener lo que son las leyes federales, ¿no? Así diría lo que es la jerarquía. De ahí la importancia que tienen los tratados internacionales, ¿no? ¿Ok? Tenemos en la pantalla lo que nos dice la ley sobre la celebración de los tratados internacionales. Tenemos que en el artículo segundo, fracción segunda, menciona lo que es la figura del acuerdo interinstitucional. Esta que pretende reglamentar lo que es el acuerdo ejecutivo, ¿sí? Tenemos que esta ley nos define como el acuerdo interinstitucional, el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia y organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, estatal o municipal y varios órganos gubernamentales. Realmente acá la definición que nos está dando de este acuerdo interinstitucional nos está hablando de lo que es un tratado internacional, ¿no? ¿Qué es un tratado internacional? Pues es un convenio que se va a llevar a cabo entre dos países, ¿no? Este convenio, ¿quién lo va a celebrar? Decíamos el presidente, ¿no? La firma del tratado internacional es propia del presidente. ¿Por qué? Porque él es el que nos representa, a nosotros como Estado mexicano ante los demás países, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, siguiendo por lo que hace a los tratados internacionales, vamos a ver nosotros que por lo que hace al Estado mexicano, nosotros tenemos dos formas de llevar a cabo lo que son los tratados internacionales. La primera, pues decíamos nosotros que es la que va a celebrar el presidente con otro presidente de otro país. Bueno, acá sería el acuerdo que llevan y que van a llevar a cabo lo que son dos países, ¿no? Pero también se pueden ver involucrados otras dependencias del Estado mexicano, ¿no? Tal y como veíamos en lo que es el acuerdo de los lineamientos para la celebración de tratados internacionales, ¿no? Pueden estar involucrados otras autoridades en la firma de estos tratados internacionales. Estas autoridades también son las que van a representar al Estado mexicano, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos que hay dos formas para celebrar el tratado. Uno, el presidente, y otro puede ser igual alguna otra autoridad que sea
que se les haya dado esa facultad para poder celebrar el tratado internacional con otro país, ¿no? Ellos nos van a representar, ¿ok? Ok, bueno, hemos estado mencionando que el Congreso de la Unión tiene facultades, tiene la facultad para poder aprobar lo que es el tratado internacional, ¿no? Para esto nos vamos a ir a lo que nos dice nuestra Constitución en el artículo 76, párrafo primero. ¿Alguien tendrá a la mano lo que es su Constitución, compañeros? Artículo 70. Bajamos nuestra Constitución, por favor. Artículo 76, compañeros. ¿Puedo? Por favor, compañera, ayúdanos. Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado. 1. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales, convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como la decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. 2. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los secretarios del Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de la Defensa Nacional y Marina, del secretario responsable y control interno del Ejecutivo Federal, del secretario de Relaciones de los embajadores y cónsulos generales, de los empleados superiores de ramo de relaciones, de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica y coroneles, además de jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional en los términos que la ley disponga. ¿Sigo leyendo, abogada? No, hasta ahí, compañera, gracias. Por lo que hace entonces a este artículo 76, cuando nos habla de las facultades del Senado, tenemos lo que nos dice la fracción primera, en donde nos habla de lo que son los tratados internacionales. De acuerdo a lo que nos dice este artículo, fracción primera, tenemos entonces que el Senado va a tener diversas facultades. Dentro de estas diversas facultades, pues vamos a tener que él, al momento de analizar un tratado, él va a poder aprobarlo lisa y llanamente, ¿no? Recordemos, cuando se aprueba algo lisa y llanamente es que no se le hace ninguna modificación, ¿no? Se aprueba tal y como está, ¿no? Por eso a eso se refiere lo de lisa y llanamente. No hay cambio, estamos de acuerdo con lo que está establecido, ¿no? También lo puede aprobar de una manera condicionada. ¿Sí? También, qué otra cuestión podría ser? El Senado podría rechazarlo y podría devolverlo al presidente. O también el Senado podría evitar la entrada en vigor de este tratado internacional en territorio mexicano, ¿no? También podría retener la aprobación de este tratado internacional de manera indefinida. ¿Ok? El hecho de que se firme un tratado por México, bueno, todavía no es, el hecho de que firme el presidente un tratado internacional, no por eso es que ya está aprobado, se necesita forzosamente el análisis del Senado. El Senado tiene que analizarlo, tiene que estudiarlo, ¿no? Para ver cuáles son las ventajas que va a haber en el Estado mexicano, porque recordemos, el Senado representa a quién, a las entidades federativas, ¿no? Y un tratado internacional a quién compromete, pues a toda la República Mexicana, ¿ok? Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí, compañeros.
y nos estamos viendo el día martes. Les voy a subir lo que es un tratado internacional para que lo podamos ir analizando. Por ejemplo, tenemos después lo que es este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Les voy a subir 2 lecturas para que la puedan checar y en la siguiente clase poderlo platicar. ¿Les parece, compañeros? Se lo subo en la tarde-noche, ¿ok? Sí. Bueno, muchas gracias, compañeros, que estén bien. Hasta luego, abogada. Hasta luego, Samantha.